Vamos, como dije antes, a desarrollar únicamente la recta de mínimos cuadrados. Porque lo demás se complica demasiado la fórmula y no tiene sentido. El objetivo del curso, como se planteó en la primera clase, es otro, que manejen la herramienta. Bueno, vamos a deducirlo, vamos a hacer algún ejemplo y después va a haber algunos propuestos. Y obviamente después vamos a trabajar con el software. La idea de mínimos cuadrados se plantea así. Llamamos S por suma, sumatoria, con i desde 1 hasta n. N es el número de datos experimentales, de i sub i, que es el valor de la ordenada experimental, menos f en x sub i. F de x es la curva de ajuste, evaluada en la abscisa experimental. Esto al cuadrado, esta suma de datos de esta diferencia al cuadrado, tiene que ser mínima. Es decir, me detengo brevemente. El significado de la sumatoria es el siguiente. Es la suma de las diferencias del valor experimental, es decir, de la ordenada, con el valor de la ordenada obtenida por evaluación de la curva de abscisa en de la curva de ajuste en la abscisa experimental. Esta diferencia elevada al cuadrado, por los casos en que podría ocurrir una diferencia negativa, debe ser mínima. Es decir, este es el modelo que yo propongo, la curva de ajuste. Estos son los datos experimentales. El modelo que vamos a proponer es la recta. Antes de eso, es interesante que comentemos esto. Bueno, sumamos los cuadrados de la diferencia entre los valores reales de i y los del modelo para obtener la suma de los errores al cuadrado. Gráficamente, la sumatoria en cuestión se puede interpretar como la suma de las distancias verticales entre la gráfica de f y los puntos dados del plano. Si el modelo es perfecto, S tiene que ser nulo. Fíjense, S es la distancia al cuadrado de sub 1, o sea, del modelo, en este caso es la recta, de este punto a este punto, más esta suma, perdón, más esta distancia al cuadrado, más esta al cuadrado. Ese sería el caso particular. Proponemos la recta, con lo cual la función S tiene dos variables, porque depende de los parámetros A y B de la recta, pendiente y ordenada al origen, que son los que uno busca. Lo reemplazamos en la fórmula experimental. Recuerden, esto queda igual. Esto es f de xy. F de x es ax más b. Lo sustituimos por xy y buscamos que esto sea mínimo. Estamos frente a un campo escalar de dos variables. ¿Qué hacemos para ver de que tenga un mínimo? Hacemos las derivadas parciales y las igualamos a cero. Hacer estas derivadas parciales e igualadas a cero significa que nos va a dar el punto crítico o estacionario buscado. Bueno, para no volver hacia atrás y no perder la perspectiva, escribimos la fórmula de nuevo y hacemos la derivada de S grande respecto de A. Bajo el 2, ¿sí? Acá suprimo paréntesis precedido por signo menos. Entonces, voy a bajar el 2, dejo toda la expresión y derivo lo que está dentro por la regla de la cadena, porque en una variable, porque estoy derivando parcialmente, derivo lo de adentro respecto de A. Me queda menos x sub i, igual a 0. Hago las distributivas correspondientes, distribuyo la sumatoria en virtud de su propiedad, me queda este menos fuera, y sub i por xy más a, las constantes también salen afuera por la propiedad de linealidad. No solo que se distribuye la sumatoria, sino que las constantes también,
por la sumatoria de xy al cuadrado más b por la sumatoria de x sub y. Esto lo paso al otro miembro y me queda esta ecuación, a la que llamaremos 1. Por otro lado, derivo S grande respecto de b, bajo el 2, esto me queda tal cual, sin el signo menos, por la derivada de lo que tengo adentro respecto de b, que es menos 1. Distribuyo, me queda menos y sub i más a por xy más b. Distribuyo la sumatoria, este me quedó como término independiente, a por la sumatoria de xy más b por la sumatoria de 1. Ojo, la sumatoria de 1 con i desde 1 hasta n es n. Es 1 más 1 más 1 más 1 n veces. N, recordemos que es el número de datos experimentales. Esto lo paso sumando y llamamos a esta ecuación 2. ¿Qué nos quedó? Un sistema de orden 2. Un sistema de orden 2. Ese sistema, en la práctica hay que resolverlo para hallar los valores de A y B. Lo que sí en la deducción faltaría probar que en realidad hay un mínimo en el punto crítico. Probemos que en el punto AB existe un mínimo y para ello construimos el hessiano. Para el hessiano, recordemos que yo tengo que derivar esta expresión respecto de A de nuevo. Me queda la sumatoria de xy al cuadrado. Acá va la derivada segunda respecto de S respecto de B, que sería esta la segunda ecuación, la derivada respecto de B. Me queda n. Y finalmente hay que hacer las derivadas mixtas, es decir, derivar esta respecto de A, que estaba respecto de A, respecto de B, me queda sumatoria de xy, y esta respecto de A, sumatoria de xy, coinciden. Esto es para armar el hessiano, que es esto por esto menos esto por esto que va al cuadrado. Para que en AB exista un mínimo, yo voy a tener que imponer una condición. ¿Cuál? Que esta diferencia sea positiva. Porque esta, que es necesaria, debe que sea positiva, porque si no es positiva, no podemos hablar de mínimo. Pero primero necesitamos, mejor dicho, simultáneamente necesitamos que el hessiano sea positivo y que la derivada segunda de S respecto de A dos veces sea positiva, cosa que es. Pero necesitamos imponer esta condición. Bajo estas condiciones hemos probado que hay un mínimo. En la práctica lo que se hace es resolver este sistema. Acá planteamos un ejemplo desarrollado. Hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados que pasa por los puntos menos 3, 0, menos 1, 1, 0, 2 y 2, 3. Representar gráficamente la nube de puntos dada y la recta hallada en el mismo diagrama cartesiano. Nosotros lo vamos a hacer, está hecho acá, yo lo voy a ir comentando y luego lo vamos a corroborar con el software. Bueno, fíjense que voy a tener que sumar las abscisas elevándolas al cuadrado. Las abscisas de los puntos son menos 3, menos 1, 0 y 2 respectivamente. Entonces, ¿qué hago? Menos 3 al cuadrado, hago la sumatoria con i desde 1 hasta 4. En realidad, yo esto debería haberlo modificado. Acá hay que plantear que los datos llegan hasta 4, porque tengo 4 datos experimentales únicamente, ya no n. Bueno, hago esa sumatoria, me da 14. Luego debo sumar esas abscisas para aquí.
menos 3, menos 1, más 0, más 2. Luego tengo que sumar la multiplicación de abscisa por ordenada. Los puntos. Los puntos eran hacer menos 3 por 0, más menos 1 por 1, más 0 por 2, más 2 por 3. Nos da 5. Y finalmente debo sumar las ordenadas. 0 más 1 más 2 más 3 me da 6. Reemplazo donde corresponde y ahí me queda el sistema. ¿Cómo resuelvo este sistema? No artesanal. Pueden ir a un vínculo que figura en la plataforma, que ya lo podemos ir usando, está para más adelante y ahora también, que dice calculadora de matrices. Hago clic, entro, solución de sistemas de ecuaciones lineales. Ahí está. Bueno. Hello everybody, and thank you for sharing. Bueno, podemos hacerlo, lo podemos hacer por la regla de Cramer. Vamos reemplazando 14 menos 2 acá podemos aumentar el tamaño del sistema o no, ahí yo lo bajé. 14 menos 2, 5, el término independiente, menos 2, 4 y 6. 4 y 6. Ponemos solución y ahí nos da los valores. 8, 13 es el valor de A y 47, 26 avos el valor de B. Obviamente acá las variables dicen x1, x2. Tal cual como yo lo he planteado aquí. Vamos a verlo con el software. Vamos a borrar esto y vamos a borrar los puntos. Le ponemos quitar y vamos a copiar esta nube. Menos 3, 0. Menos 1, 1. 0, 2 y 2, 3. 0, 2 y 2, 3. Ponemos ajustar, vamos a las opciones primero. Polinomio, ponemos, lo aceptamos. Ajustar curva. Observen que este pedido no fue caprichoso, es el ideal. Después vamos a ver cómo lo podemos chequear con un software y nos va a decir cuál es el ideal. Pero fíjense cómo ajustó muy bien los puntos. Los invito a que esto mismo lo hagan con GeoGebra. Con este hipervínculo les va a permitir obtenerlo y graficarlo automáticamente, pero solamente la recta de mínimos cuadrados. Pero bueno, con este software se maneja muy bien, se puede manejar muy bien. Pero yo le doy varias opciones, como más adelante también el Wolfram Alpha. Es interesante que tengan un abanico. Bueno, gracias por su atención. Seguimos en el próximo video.